Buenas tardes por allá en España. Yo estoy acá en México, en la ciudad de Aguascalientes. Yo les voy a hablar sobre las Aguascalientes como ciudad moderna, sí, la cultura del transporte y pavimentación, sí. Em, Me pregunto si se ve, pero yo creo que sí, ¿verdad? Es la pregunta obligada en este tipo de sistemas. Ya cambié de diapositiva. Las ciudades mexicanas contienen valiosos ejemplos edificados del movimiento moderno y el centro histórico de la ciudad de Aguascalientes tiene una avenida conocida como Avenida Madero, en la cual tiene pues una gran cantidad de arquitectura del movimiento moderno. El estudio de las ciudades modernas también debería considerar los elementos industriales que le dieron vitalidad, considero yo, especialmente los sistemas de transporte. Para hacer esta comunicación, bueno, pues yo procuré realizar una encuesta con una muestra de usuarios de la Avenida Madero y la Avenida Carranza, la cual también tiene contenido de movimiento moderno, para determinar si existe una identificación con autos antiguos del auge del movimiento moderno. Entonces, se buscó identificar la manera en que el uso del automóvil correspondía con la arquitectura de su época. Y se seleccionaron por ahí varias de las edificaciones. También se analizó si aún existe apego a la costumbre de pasear por la Avenida Madero y la Avenida Carranza. En la primera parte de este escrito hablo pues, un poco de historia sobre la pavimentación y la ornamentación de esta avenida entre 1922 y 1928. Aquí se realizó trabajo histórico en los archivos históricos municipales y estatales. Y bueno, pues ahí se encontró que se estaba procurando mejorar la imagen de la avenida. Cabe mencionar que esta avenida se construyó a principios del siglo XX para comunicar la zona de ferrocarriles con la zona centro, ¿sí? Con el centro de la ciudad. Y aquí, bueno, pues hubo una participación muy interesante de las autoridades gubernamentales que procuraron mejorar la imagen y la limpieza y la pavimentación. Todo lo que es el sistema de drenajes y pavimentación, pues se da también hasta en la primera mitad del siglo XX prácticamente en toda la ciudad de Aguascalientes. Entonces, voy a brincar algunos de los textos para irme más o menos rápido. En el año 1928, en los rubros de pavimentación y mejoras de esa avenida, el ingeniero de división de ferrocarriles, en aquel entonces un ingeniero Jauregui, solicitó un préstamo, el préstamo de una máquina para utilizarla en los trabajos de pavimentación, que emprendía desde los andenes de la estación hasta la Avenida Madero. Entonces ahí empezaron ya a urbanizar un poco más la avenida. En este caso, bueno, pues es lo más sonado de la ciudad, precisamente esta urbanización de la ciudad en aquella época, en términos de embellecimiento, y se colocaron unos leones que se ubicaban en el camellón central. Sí, se trataba de esculturas de concreto que adornaban la cabecera de los camellones principales. Bueno, esto tuvo algunas vicisitudes en relación a la adquisición y la colocación de estos leones. En 1928 se solicitó a don Manuel Rubalcaba que liquidase las rentas que adeudaba del local que ocupaba en el Parián. El Parián, pues, era el centro comercial, pues, de la ciudad, y además de los cargos de cobranza. El deudor se comprometió verbalmente por escrito a saldar la deuda en especie ante el presidente municipal. Entonces, de ahí viene la aportación de de algunos trabajos de ornamentación, sobre todo de los 4 leones, a partir de una deuda. ¿Sí? Entonces, el objetivo de fondo era la implementación de vehículos automotores, a fin de cuentas, en la circulación cotidiana de la ciudad. Sin embargo, la apacible ciudad no se enteraba ni planificaba apropiadamente la problemática vial que se gestaba en ese momento histórico y sus implicaciones durante las siguientes décadas. ¿Sí? Ya en la segunda parte de la comunicación, que ya podrán ver después en la publicación, habla sobre la identidad de transporte antiguo y la arquitectura, y lo denominamos como una complejidad en la conservación. Entonces, el preámbulo histórico nos sirvió para realizar un instrumento de consulta, ¿sí? Con algunas variables, tratando de identificar percepciones de generaciones actuales de jóvenes referente al uso de esos automóviles antiguos. Entonces,
se tienen registrados algunos de los autos antiguos. En este caso, pues voy a mencionar algunos, por ejemplo, el Benz de 1888 que circulaba por la ciudad, el Peugeot de 1894, Ford 58, Oldsmobile 58-59, el Bel Air era como un automóvil de estatus en la ciudad, el Impala 59, 60 y 65, el Pontiac 54, 55, 59, el Buick 42, 57, 59, Cadillac 54, el Ford Skyliner también se veía bastante en la ciudad. En el 59, el Dodge Coronet del 58, el Chevrolet El Camino, el 59, el Lincoln 51, el Mercedes 57, 220, Mini Cooper, que todavía se produce, el Peugeot 32, Rentis, y un automóvil que también tuvo éxito en la ciudad fue el Valiant Acapulco 64, el Valiant 66, el Ford 32 y 48, entre otros, ¿sí? Entonces se aplicó el cuestionario a informantes, ¿sí? En este caso una muestra de 41 jóvenes para la generación de este apartado, y se seleccionaron las respuestas más significativas. Este es el instrumento que se aplicó, son preguntas muy sencillas con relación a los vehículos antiguos. ¿Podrías identificar alguno? ¿Te parece interesante la calle Madero y la calle Carranza? La segunda pregunta, ¿de qué manera crees que el uso del automóvil en la ciudad comenzó a modificar la movilidad durante esa época? En la tercera, desde aquella época se comenzó a utilizar el término maderear. Ese es como un término muy aguascalentense, maderear, que se refiere al paseo por la calle Madero, sobre todo los domingos. En la actualidad el uso de la calle Madero ha cambiado radicalmente y se han instalado centros de diversión, cantinas y bares. De hecho, se han extendido hasta la calle Carranza. ¿Qué opinas de este nuevo uso para la arquitectura y el lugar? ¿Paseos o paseabas por allí? Entonces, a partir de los resultados sobre las avenidas Madero y Carranza, se realizó un esfuerzo de síntesis y mapas semánticos, los cuales resultaron de gran utilidad para la estructuración de este apartado. Asimismo, para corroborar que las transformaciones culturales en la avenida Madero y Carranza presentan síntomas derivados de la modernidad y el excesivo uso del automóvil en la posmodernidad, las premisas observadas en principio en ambas avenidas tienen que ver con que ambas avenidas cuentan con edificios históricos y culturales en forma cuantiosa. Asimismo, las avenidas se fueron adaptando con el transcurrido de los años a necesidades vinculadas con el uso de vehículos automotores. Entonces ahí se ve como un impacto del vehículo automotor en la ciudad. Este es el esfuerzo de síntesis con mapas semánticos. En realidad fueron tres partes de estos mapas, y a partir de este esfuerzo de síntesis se determina que cabe mencionar que las avenidas Madero y Carranza en general se consideran ejes que aglutinan una identificación cultural de la población, lo cual se ve reflejado en su arquitectura y su urbanismo. Otra aportación tiene que ver con las variables relacionadas con el uso del automóvil a través de los años en Aguascalientes, es decir, creemos que la movilidad se hizo más rápida conforme fue avanzando el diseño y la tecnología de los vehículos automotores, apareciendo por ente el transporte público. La arquitectura histórica y artística sufrió alteraciones en su plástica y su diseño, producto de la inclusión de dichos automóviles como elemento vital para la movilidad de los individuos. Por tal motivo aparece la cochera garage, que es como un aditamento que surgió para los espacios habitables de ese momento histórico, como elemento fundamental en la vivienda, el crecimiento de la ciudad en la periferia, pero en forma radial a la ciudad antigua, el diseño urbano adecuado al uso del automóvil, es decir, se priorizó el tránsito vehicular sobre el tránsito peatonal. Y también pues se identificaron tres aspectos. Uno, vinculado con el olvido de las tradiciones como maderear, o sea, la gente ya no pasea tanto, más bien se estaciona y se mete a las cantinas, término común que se identificaba con el pasear tranquilamente por la calle Madero. Tiene que ver con las demandas sociales de moda, este aspecto, las cuales rigen el uso de las vialidades, por ejemplo, la creación de centros nocturnos y la preferencia para llegar a diversos destinos en el centro por medio del automóvil, generando estacionamientos, los cuales alteran irreversiblemente el patrimonio edificado. Van creciendo los estacionamientos en lo que son los corazones de manzana y obviamente se va perdiendo patrimonio. Se refiere el tercer aspecto a que los nuevos usos espaciales no se adaptan al contexto edificado, aunado que degradan el valor de la arquitectura y sus características constructivas originales, compaginando su falta de conservación y el deterioro paulatino de la infraestructura urbana. Y la tercera parte pues son las conclusiones, ¿sí?
Ahí abordamos un poco cuestiones de imaginarios y cultura del transporte. En este caso, detectamos que el imaginario colectivo actual aún habla de las ornamentaciones de la Avenida Madero, especialmente de los leones que se ubicaban en la calle central. Pero bueno, ya no sabemos qué pasó con esos leones, dónde quedaron, y la historia como que no lo tiene bien registrado. Pero sobre los autos antiguos y la cultura del transporte, los jóvenes aún reconocen ciertos tipos de automóviles y los relacionan acertadamente con su momento histórico. Bueno, y se hicieron algunos dibujos también, ahorita les voy a mostrar algunos. Se produjeron adecuaciones arquitectónicas en los diseños de casas, especialmente en aquellas producto del movimiento moderno, por ejemplo, la apertura de cocheras. Y bueno, este es un ejercicio con algunos de los muchachos en donde se retomó un elemento del movimiento moderno y se trató de ubicar algún tipo de automóvil antiguo y verificar si tenía modificaciones la fachada o no, producto del ingreso al automóvil en la ciudad. Entonces, sí hay propiedades, por ejemplo, en este caso, que tiene algunos elementos neoclásicos este edificio, pero también es de un movimiento moderno, eh, que tiene algunas modificaciones, por ejemplo, con cocheras, las cuales tienden a la horizontalidad. O sea, el vano vertical tiende a hacerse más horizontal para permitir espacialmente la entrada de los vehículos. En algunas otras fincas más generosas, bueno, pues ahí va un Chevy Bel Air, pero por ejemplo, en este tipo de casa que es una arquitectura neocolonial, es una finca más o menos generosa en términos espaciales y fue diseñada para albergar también automóviles en uno de sus costados, ¿sí? Y las dimensiones de la propiedad permiten espacios abiertos y ajardinados en prácticamente todo el entorno de la casa. Entonces, aquí también se ve una adecuación al uso del automóvil, ¿verdad? En este caso, pues es un edificio Art Deco que también se hace presente en esa avenida, y también pues se diseñan en forma exprofesa cocheras para los automóviles. Y aquí, bueno, pues el artista ubicó un Oldsmobile 58, prácticamente saliendo de la cochera. ¿Sí? Finalmente, ya la última conclusión: la cultura del transporte tiene que ver con los avances tecnológicos, el desarrollo cultural de un pueblo, el impulso económico de una región y con las necesidades sociales de comunicación, incluyendo por ende la velocidad de interconectividad entre los nodos significativos que generan los propios seres humanos. Pues aquí está la mayoría de los muchachos que me ayudaron con las entrevistas. Algunos de ellos hicieron dibujos. Es un agradecimiento para ellos. Y bueno, pues les muestro mi website por si alguien quiere interactuar con relación a cuestiones de conservación, patrimonio histórico, patrimonio industrial, ¿sí? alejandroacostacollazo.com. Yo estoy en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México. Y pues muchas gracias por su atención y por escucharme.